a todos, mi nombre es Luisa Echeverría y los saludo en nombre muy especial de la Dirección de Promoción y Relaciones Corporativas del SENA, así como del Grupo de Relaciones Internacionales y Cooperación con su coordinador Edgar Adrián Zambrano. Primeramente nos gustaría agradecerle al gobierno de Israel por su apoyo al SENA con esta serie de webinarios, a la señora Inbal Natan, jefe de misión adjunto de la Embajada de Israel en Colombia, y en especial al Centro OFRI de Jerusalén, el cual es uno de los centros de formación de la Agencia de Cooperación Mashaf en Israel, especializado en temas asociados con educación, y a su director adjunto, Damián Filut, quien será nuestro panelista el día de hoy. Como ustedes saben, esta serie de webinarios hace parte de la iniciativa Academia Internacional SENA, donde estaremos realizando diversas actividades virtuales con cooperantes internacionales. Esta serie de webinarios está enfocada en el tema de educación para el desarrollo sostenible. El día de hoy realizaremos una sesión introductoria al tema y la próxima semana, el próximo jueves a las 9 de la mañana, jueves 28 de mayo, profundizaremos en la práctica israelí frente a esta temática. La invitación para los instructores del SENA es que puedan apropiar estos insumos, como los webinarios, como recursos para su práctica docente. Les recordamos que estos webinarios serán grabados para luego ser compartidos en el canal de YouTube del SENA. Para los asistentes del SENA les agradecemos diligenciar el formato de asistencia que estaremos pasando por el chat, y a todos al final del webinario les solicitamos diligenciar el formato de evaluación de satisfacción del mismo. Los instamos a que puedan utilizar el chat para realizar sus preguntas. Igualmente, Zoom tiene habilitado una opción de preguntas de sí o no que también pueden utilizar. La idea es que primero el doctor Damián Filut realizará su ponencia y luego, con las preguntas que ustedes hayan expresado en el chat, abriré debate para que estas puedan ser contestadas por el doctor Damián. No siendo más, le voy a ceder la palabra a la señora Inbal Natan, jefe de misión adjunto de la Embajada de Israel, quien aperturará el webinario con unas palabras de bienvenida y seguidamente le cederá la palabra a nuestro experto Damián Filut. Buenos días a todos, estimado señor Edgar Zambrano, querida Luisa Echeverría, representante del SENA, querido Damián Filut y estimados participantes. Es un gran placer estar con ustedes hoy. Antes de que empiezo, quiero agradecer al SENA, quiero agradecer al Centro OFRI por esa iniciativa. Hay que decirlo que el SENA es un cooperante muy especial y muy importante de Israel y de Mashaf en los últimos días en trabajos de cooperación internacional. No sé si ustedes saben qué es Mashaf. Mashaf es la Agencia de Cooperación Internacional de Israel. Mashaf existe ya más de 60 años, en realidad nació cuando Israel tenía casi 10 años. No teníamos mucho para compartir, pero todavía era un valor echar la mano y compartir de lo poco que teníamos con otros países. Empezamos muy jóvenes, compartiendo con muy pocos países en estado de desarrollo. Hoy en día Mashaf coopera con más de 130 países en el mundo. Y es una agencia en principio de transferencia de conocimiento. Hacemos cursos y capacitaciones en todos los campos. Los campos son muy amplios entre agricultura, riego, cambio climático, emprendimiento, educación, como vamos a ver hoy, y otros. Hicimos muchos cursos aquí en Colombia y también cursos de becarios que viajaron a Israel. Había unos años, pues no en el último año, pero antes, que cada año viajaron algo como 100 colombianos a capacitarse en Israel, a pasar los cursos en Israel. Colombia es uno de los primeros países receptores de cooperación con Mashaf del continente y en general, y es un gran placer trabajar con todas las agencias colombianas en ese tema. Quiero otra vez agradecer al Centro Free y agradecer al SENA para poder facilitar ese curso, que es muy importante, que el tema de educación Israel es un líder, digamos, en ese tema de educación, específicamente en esta época del coronavirus, que lamentablemente tiene todo el mundo empezar a aprender
cómo educar, todavía educar y educar en una manera diferente, pero todavía efectiva. Entonces, espero que la situación se mejora y nos volvemos a vernos físicamente en eventos físicos en centros de SENA, pero hasta aquel momento, muchas gracias a ustedes por participar. Otra vez, muchas gracias al Damián y al Centro Free y al SENA, a Luisa y todos involucrados para poder realizar ese evento. Gracias. Bien, antes que nada, saludarlos desde la tarde aquí en Jerusalén, a la mañana de Colombia. Muy contentos por la invitación. Por mi parte, obviamente, darles las gracias a todos los órganos involucrados para que esto haya sucedido. Tanto es el SENA, obviamente la Embajada de Israel en Colombia, que es el eje para que todo esto pueda suceder, y a la agencia y el centro en el cual trabajo, laboro, para poder hacer posible este evento, por así decirlo. Vamos a charlar de una serie de temáticas el día de hoy. Lo que les pido es que en el caso de que algo se llegue a trancar o algo no esté funcionando, me avisen para que realmente podamos hacerlo funcionar de la manera correcta. Somos más de 500 personas en la sala, entonces la idea es poder compartir de la mejor manera estos contenidos. ¿De qué se van a tratar estos dos encuentros? Por un lado, de entender de dónde proviene o cuál es la base de este concepto de desarrollo sostenible, y en segundo lugar, ver cómo lo podemos caracterizar, cómo podemos entenderlo de la mejor manera como educadores o como estudiantes, dependiendo quién está en sala. La siguiente parte, como bien dijeron tanto la señora Inbal de la Embajada de Israel y Luisa del SENA, van a tener que ver más con prácticas, con lo que yo defino como reflexiones pedagógicas de la educación para el desarrollo sostenible, y de alguna manera vamos a hablar de temas mucho más concretos, empíricos, sobre lo que voy a presentar el día de hoy. Para comenzar, quiero contar un poco una anécdota que creo que simboliza un poco mi perspectiva sobre lo que es el desarrollo sostenible. A finales de febrero de este año, tuve el gusto de estar en Guatemala trabajando casi una semana entera con la Universidad de San José, tanto en Zacapa como en la capital de Guatemala, y en una de las presentaciones que le estamos dando a estudiantes y a profesores, hablamos específicamente de esta temática de desarrollo sostenible, y en el marco de esta temática nombré lo que estaba pasando en China, lo que estaba pasando hoy por hoy en todo el mundo, que hoy ya sabemos que es una pandemia, pero a fines de enero, principios de febrero, no entendíamos mucho. Incluso en Israel el caos empezó a mediados de marzo. Y cuando hablaba de este COVID-19 a finales de febrero de 2020 en Guatemala, la gente miraba con cara, eso está pasando del otro lado del mundo, no nos incumbe y no sabemos bien qué tiene que ver con nosotros. Creo que esas personas que participaron de la charla y hoy por hoy recuerdan lo que hice referencia al coronavirus, al COVID-19, entienden de una mejor manera qué es este concepto de desarrollo sostenible, a qué me refería con este concepto de desarrollo sostenible, que lo que vino a hacer en su maduración, en su transformación, en su contextualización, fue explicarnos que el mundo es un poco más pequeño de lo que nos imaginábamos, y que nuestras acciones tienen una repercusión, una consecuencia directa en todo lo que sucede. Si voy a picar en mi cuarto en el barco, se va a hundir todo el barco, no solamente mi cuarto dentro de ese barco. Y esa interrelación, de alguna manera, hace parte de la maduración de este concepto de desarrollo sostenible. Ahora sí, si quiero entrar y empezar a contextualizar, o mejor dicho, caracterizar este concepto de desarrollo sostenible, debo decir que lo que ustedes más quieren es que yo les dé una respuesta única. ¿Qué es el desarrollo sostenible? Y es un poco más complicado que eso. Yo me oso comparar el concepto de desarrollo sostenible con otros conceptos humanos, como son la libertad, el amor, la vida, que no se pueden definir con una simple frase. Yo creo que hoy por hoy entendemos que el desarrollo sostenible no puede ser definido de una manera única. Y esa es una de las primeras líneas que me van a acompañar durante todo este encuentro. Entender de que esta concepción de desarrollo sostenible es contextual y transformativa, como vengo diciendo, como dije de un principio. Y va a depender de mucho en el lugar donde estamos, ya sea temporalmente hablando o geográficamente hablando. Ahora, para entender un poco de la caracterización de este concepto, tenemos que ir un poco hacia atrás. Siempre hay que poner un punto de iniciación o a los análisis que vamos a hacer, y por mi parte lo que voy a hacer es poner el punto de iniciación
con la revolución industrial, por así decirlo. Es decir, que al principio un primer cambio a nivel de la humanidad, de la sociedad, que fue muy relevante, fue la aparición, ¿no?, de todos estos medios de producción que tienen que ver como en el tren, ¿no?, el steam, la revolución que fue causada, por así decirlo, con el vapor, con las máquinas a vapor. Luego una revolución industrial que habla de producción en masa, luego una revolución tecnológica, hasta que llegamos a una revolución más bien de la información y del cyber, la cual estamos viviendo hoy por hoy. Ahora, creo que si hablamos de estos cambios, de estas revoluciones, de estos saltos a nivel de la humanidad, tienen tres líneas en común que muchos académicos de alguna manera compartimos. Se caracterizan por haber tenido cambios en los medios de producción, se caracterizan por tener cambios en las fuentes energéticas, y se caracterizan por tener cambios en los medios de comunicación. Cómo nos comunicamos en cada una de estas etapas fue cambiando de alguna manera a otra, fuimos creciendo de alguna manera a otra. Ahora, obviamente estos cambios empujaron a la sociedad a exigir más de un mismo escenario, a responder una serie de necesidades, y esto es el escenario, digamos, esta es la coyuntura en la cual voy a hablar. Hubo una serie de cambios que fueron desarrollando a la humanidad, a la sociedad, y en base a los mismos, cada vez fuimos exigiendo más, pero de un mismo escenario, el planeta en el que vivimos. Ahora, en el mundo que vivimos hay dos paradojas, a mi entender, muy interesantes. La primera es que estamos en el punto de la historia que más conocemos y más entendemos sobre este desarrollo sostenible, y más daño estamos causando. Y por el otro lado, el otro cambio, la otra paradoja, que no podemos dejar de lado, es el hecho que los países que son considerados desarrollados, que son líderes económicos del mundo en el que vivimos, son los que están causando más daño al desarrollo o al estado en el cual nos encontramos. Ahora, estas dos paradojas son muy importantes para poder entender cómo este concepto de desarrollo sostenible se fue formando en los últimos años. Queda claro que estos saltos que fueron haciendo tanto en los países desarrollados como en vías de desarrollo responden a una serie de necesidades. Nadie está malintencionado. Las poblaciones fueron creciendo, se necesitan más lugares para vivir, más comida, más agua, más recursos médicos, más energía para poder iluminar nuestras casas. Son necesidades que tenemos que responder, que los gobiernos tienen que responder para con nosotros. El tema es que estas necesidades empezaron a generar de un punto a otro un déficit ecológico. Un déficit ecológico que tiene básicamente que ver con este exigir y exigir de un planeta que no cambia. El planeta Tierra tiene una serie de recursos finitos y ahí estamos. Ahora, lo interesante de este déficit ecológico es que muchos científicos y muchos académicos quieren explicarlo de manera compleja. Y yo soy digamos, el mundo se divide siempre en dos. En este caso lo dividiríamos entre las personas que creen que todo tiene una explicación compleja y aquellos que creemos que todo tiene una explicación un poco más simple. Entonces yo creo que el déficit ecológico también tiene una explicación mucho más simple que creo que ustedes van a compartir conmigo como educadores o trabajadores. A fin de mes recibimos un salario y con ese salario tenemos que pagar nuestras cuentas. Si el salario es menor a los gastos que tenemos, no va a funcionar. El primer mes el banco quizás nos va a dar espacio para poder gastar más de lo que tenemos en la cuenta. El segundo mes también. Pero de a poco ese espacio, por así decirlo, que el banco nos da, se va a terminar. Y de alguna manera eso lo podemos traducir al mundo en que vivimos. El planeta Tierra nos puede dar una prórroga, nos puede dar un subsidio quizás, pero a la larga no se va a mantener, no va a ser sostenible. ¿Y qué me refiero con esto, digamos, de manera técnica? ¿Cómo lo vemos? Esta organización, que es una organización que me acompaña, o mejor dicho, yo la acompaño, porque la vengo chequeando casi anualmente, lo que quiere ver es cuál es la huella, cuál es la exigencia de la humanidad frente al planeta en el que vivimos. Comencé a seguir a esta ONG en el 2012, 2013, de alguna manera empecé a tratar de entender qué es lo que ellos presentaban. Y lo que ellos presentaban de manera muy simple era cuánto del planeta se necesita para poder vivir según los recursos que exigimos a nivel promedio de humanidad. Esta gráfica no es de ahora,
Esta gráfica tiene ya varios años, y en ese entonces lo que hablaba era que íbamos a necesitar 1.6 planetas. Ahora, es algo abstracto. Obviamente 1.6 planetas no existe y no están a nuestra disposición, pero es para que entendamos cuántos recursos de más estamos utilizando. Esta es más actual, y lo que nos dice es que necesitamos 1.75. Y esto se completa el mensaje del déficit ecológico, déficit de los recursos que no tenemos y queremos de alguna manera hacer usufructo de los mismos. Y lo que generó esto, y ya lo podemos ver en la academia, es una nueva realidad. En la academia lo llaman nueva realidad, un nuevo contexto, por así decirlo, en el cual hay más terremotos, hay más heladas, hay más inundaciones, hay más sequías, hay más desastres climáticos que había en el pasado. Es importante remarcar, hay cambios que tienen que ver con el ciclo del planeta Tierra, digamos, que son, poco tenemos que ver, o quizás sí o quizás no, pero no podemos comprobar si tenemos un impacto directo en estos ciclos. Pero sí sabemos que nuestra conducta genera impacto en alguna de las variables, y esas variables se ven reflejadas en cambios climáticos o cambios tipo crisis naturales, que antes no eran tan frecuentes. Esta nueva realidad la tenemos que contemplar y entender que nuestra acción tiene una consecuencia. Y es así que entonces acabo de plantearles, a mi entender, dónde estamos parados hoy en día. Entendemos que hay un déficit, entendemos que nuestro comportamiento no va acorde a lo que nos puede ofrecer este escenario, este planeta en el que vivimos, y de alguna manera tenemos que generar cambios. Ahora yo obviamente me voy a proyectar a nivel internacional para poder luego, obviamente, ustedes harán la traducción a lo nacional, por así decirlo. Y voy a hacer un recuento histórico. Cada uno, como digo, va a tener que poner un punto de partida en donde comienza a despertarse el concepto de desarrollo sostenible. En mi artículo, un artículo que publiqué en el 2018, incluso con una universidad colombiana, pongo el punto de partida en 1962, con lo que se llama un libro que se llama La Primavera Silenciosa de Raquel Carson. Raquel Carson en su momento era una científica relativamente conocida. Este libro hace unos 10, 15 años se convirtió en un bestseller científico, y lo que plantea por primera vez en 1962 es que existe una relación entre los productos que utilizamos en la agricultura, químicos, y el resultado que obtenemos, los productos finales, cuando cosechamos y cuando los consumimos como seres humanos. Básicamente lo que hace Raquel Carson es establecer un contacto entre la conducta humana frente a lo natural y cómo la naturaleza nos devuelve esa conducta que nosotros implicamos. Debo decir sobre esta obra, como dije, Raquel Carson en su momento era conocida. El libro está escrito según los recursos científicos de esa época, pero los resultados que propone son muy significativos incluso para esa época. Y es por eso que hace 15 o 20 años este libro se transforma en un bestseller. Para muchos, como mi persona, creo que fue la primera vez que de facto el mundo escuchó: hay una relación entre lo que hacemos a la naturaleza, al medio en que vivimos, y cómo esto se nos devuelve a nosotros mismos. Un libro muy interesante, muy técnico en algunos niveles, pero que de alguna manera baja conocimientos científicos. Sabemos muy bien que no todas las personas, antes de irse a dormir, leen una investigación sobre impacto de productos químicos en agricultura. Pero esta es la primera vez que este libro, que quiere ser un poco más coloquial, nos pone frente a los ojos esta realidad. El segundo hecho que creo que es bastante interesante, ya es más en los años 70, y tiene que ver con el Club de Roma. El Club de Roma es un think tank, un centro de investigación que se encuentra en el MIT, una universidad en Massachusetts muy importante de Estados Unidos, que hace un ejercicio muy, muy interesante. En su libro habla de los límites del crecimiento, y hace proyecciones de qué va a pasar con el crecimiento de la población mundial y qué impacto va a tener. Ahora, sobre este libro quiero decir dos cosas. Uno, que hace poco tiempo salió una segunda edición donde parte de los escritores vuelven a chequear esas proyecciones de crecimiento de población y obviamente se asustan, pero nuevamente se empieza a entender que la conducta humana, incluso global, tiene un impacto global.
que por los 70 cada uno hablaba un poco más de lo que yo hago en mi país, tiene más que ver con mi población y con mi gente, a pesar de que habían procesos internacionales, pero nuevamente, cuando empezamos a hablar de que las proyecciones de población mundial van a tener un impacto en los recursos disponibles, se empiezan a prender luces rojas. Es así que en 1972 en Estocolmo se hace el primer congreso internacional donde se conecta de manera directa el desarrollo humano y la naturaleza. Por primera vez se habla de que hay que empezar a contemplar que nuestra conducta de alguna manera está generando un impacto y ese impacto no nos conviene o no es fuerte para nosotros. En este congreso también se crea por primera vez, no existía hasta entonces, una agencia de Naciones Unidas que va a tener que ver ¿con qué? Con el medio ambiente. Y de ahí para adelante se puede hablar de que comienza la redefinición, por así decirlo, de este concepto que hasta ese entonces se hablaba más que nada de medio ambiente, de desarrollo sostenible. ¿Con qué? Con un reporte de las Naciones Unidas, donde Gro Brundtland, ella fue 3 veces primer ministro de Noruega, y entre la primera y la segunda cadencia le dieron este pequeño trabajito, escribir un reporte sobre lo que estaba sucediendo a nivel internacional. Escribe este reporte que se llama Nuestro futuro en común, y por si no lo conocen, esta es la definición, históricamente hablando, cualquier persona que trabaje con desarrollo sostenible, esta es la primera definición que maneja. Está en manos de la humanidad asegurar que el desarrollo sea sostenible, es decir, asegurar que satisfaga las necesidades del presente sin comprometer las capacidades de futuras generaciones para satisfacer las propias. Esta es la primera vez que alguien se toma el trabajo de definir esto de desarrollo sostenible. Ahora, yo y algunos otros creemos que esta definición es muy genérica. Es sin lugar a dudas una definición que contemplar, hay que entender, hay que ver cómo decían, obviamente el documento es bastante más largo, pero esta es la frase famosa, por así decirlo. Y de ahí en más, redefinir o reentender cada uno qué es este desarrollo sostenible. Ahora, se puede decir que entre 1987, que es que se publica Nuestro futuro en común, que Brundtland es la persona que va a guiar este reporte, y 1992 se logra formar esa concepción que hasta hoy tenemos de desarrollo sostenible. Creo que obviamente ha evolucionado, ha cambiado, pero las bases se plantan entre 1987 y 1992. En 1992 pasa algo muy interesante. La Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro. En 1992 es la primera vez, para ese entonces, que se da una conferencia de este porte, de este tamaño, donde hay también gobiernos y ONGs, que también es un tema muy delicado. Hasta ese entonces, quizás la participación de ONGs no era tan significativa como este momento. Creo que en estos años se formaliza la presencia académica y no gubernamental a nivel de conferencias y de reportes internacionales. En la Cumbre de la Tierra se hacen una serie de documentos. El más importante para nosotros es la Agenda 21. En la Agenda 21, como educadores, es importante conocer el artículo 36, que específicamente habla de promover procesos educativos que tienen que ver con desarrollo sostenible. Pero hay 2 artículos que también nos ayudan a caracterizar lo que es el desarrollo sostenible. El principio 3 y el principio 4. El principio 3 y el principio 4, cuando uno los junta, hablan de 2 características de desarrollo sostenible: la intergeneracionalidad y la intrageneracionalidad. Básicamente lo que queremos decir con esto es que hay una serie de recursos que tienen que ser disponibles y acordes para Damián en Israel, y en este caso para Luisa en Colombia. Y tienen que ser para Damián en 2020 y para mis nietos o mis tataranietos en 2 o 3 generaciones. Eso es la intergeneracionalidad y la intrageneracionalidad. Dentro de mi generación poder tener esos recursos, y también para adelante y para atrás en temas de generaciones. Hablan estos principios 3 y 4 básicamente de lo que hablamos en ciencias medioambientales, de la conservación de los recursos y la división de estos recursos entre las personas que viven en una misma y una generación para adelante o para atrás. Es así que básicamente empezamos a entender que en estos años es cuando se caracteriza o se formalizan las raíces del desarrollo sostenible. Debo decir que a partir del 90 empiezan a haber otros jugadores. El Banco Mundial, lo que se llama la OECD, la Organización de Estados Desarrollados, empiezan a tener una participación muy
muy significativa en los conceptos de desarrollo sostenible, de desarrollo internacional, de cooperación para el desarrollo, que no pueden ser dejados de lado. Ya en el 95 vemos otro tipo de declaraciones, otro tipo de objetivos que son significativos. Ahora bien, como digo, los 90 es una década que es clave para poder entender, porque es una época donde terminó lo que es la Guerra Fría y florecen las relaciones internacionales. Entonces se empiezan a dar una serie de convenios, acuerdos, intersecciones entre países donde todos quieren poner su huella o su granito de arena. Como digo, 95, 97 hay una serie de congresos y declaraciones muy significativas, pero el siguiente punto que yo no puedo dejar de hablar o puedo dejar de lado es el 2000. El año 2000, ¿saben los que son los objetivos del milenio? Los objetivos del milenio son 8 objetivos que ven en pantalla, los cuales voy a explicar un poquito más hacia adelante de su particularidad, pero el problema que tienen básicamente es que se focalizan en no todas las temáticas que queremos que la gente trate. No toman consideración a la comunidad internacional, toman consideración a una parte de la comunidad internacional, y ahora voy a explicar a qué me refiero con esto. Y el otro punto o eje que no podemos dejar de lado es en el 2015, y estos me imagino que todos ya los escucharon, los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ahora, como educadores, obviamente todo el tiempo trato de tirar algunas líneas que tienen que ver con nosotros específicamente. En la primera década del siglo XXI, del 2005 quizás el 2013, se hace lo que es la década de educación para el desarrollo sostenible, que obviamente la va a liderar UNESCO, y se va a querer fomentar la enseñanza de todos estos valores, principios y objetivos a realizar. Ahora bien, hoy por hoy el diálogo se juega o se analiza en estas dos instancias, ¿no? En objetivos del milenio y objetivos de desarrollo sostenible. Esos son como, digamos, el idioma a través del cual nos comunicamos y nos entendemos cuando hablamos de desarrollo sostenible. La diferencia más básica entre estas dos líneas o estas dos declaraciones tiene que ver con que los objetivos del milenio, esos 8 objetivos son mucho más escuetos, fueron decididos por una serie muy específica de especialistas en un cuarto cerrado, y no consideran a todos los países desarrollados y países en vías de desarrollo, lo cual es muy problemático. Los objetivos del 2015, los objetivos de desarrollo sostenible, la gran diferencia es que pasan muchos niveles de consulta, ocupan a todos los países del mundo. Miren lo que es, 17 objetivos. Quizás hay un país que no tenga problemas de educación, pero tiene problemas de sequías. Capaz que hay un país que no tiene problemas de sequía, pero tiene problemas de urbanización. Estos 17 objetivos, cada uno tiene indicadores y subobjetivos o líneas que hay que seguir. Tienen un alcance mucho mayor. Obviamente sobre estos 17 objetivos también podría criticarlos, pero hoy por hoy es el idioma a través del cual estamos funcionando o trabajando, por así decirlo. Pido disculpas. Paréntesis, la sala tiene 500 personas y ya hay 500 personas, así que ese es el límite que hay. La misma es grabada, así que va a poder ser revista en otro momento. Al mismo tiempo, vi que hay una serie de preguntas. Prometo más tarde, cuando termine la presentación, empezar a dialogar con ustedes y contestar esas preguntas. Quiero dar de manera completa una exposición donde ustedes puedan entender a qué me refiero. Entonces, estos objetivos son los que son hoy por hoy a disposición. Ahora, si les pregunto a ustedes, ¿cuáles elegirían? ¿Cuáles de estos 17 creen que son los más importantes? Ahora, esto es interesante porque, como les digo, estos 17 objetivos sí pasaron un nivel de consulta. Y uno de los niveles de consulta que tuvieron fue con estudiantes del sistema educativo. Se repartió un ejercicio a través del cual los estudiantes del sistema educativo estudiaban cuáles eran los 17 objetivos y tenían que elegir cuáles eran los 17 más importantes. Pero antes que nada, a los educadores en sala les recomiendo tomar estos 17 objetivos, hacer cartillas y pedir a sus estudiantes que elijan cuáles son los 17 más importantes. Este es un ejercicio que yo ya he hecho básicamente en Latinoamérica y en Asia más de una vez, y en cada uno de los lugares que he hecho, incluso si hablamos de Latinoamérica, tanto en Guatemala, en Colombia o en Perú, las respuestas son diferentes. Obviamente yo trabajo más que nada con educadores, pero es muy interesante ver que las respuestas varían, y eso habla
de nuestra percepción sobre estos objetivos. Miren qué interesante, previo a la 2015, este fue el promedio de respuestas de los estudiantes que pasaron este ejercicio, no hecho por mí, sino hecho por las Naciones Unidas. Estos fueron los 5 objetivos que los estudiantes que pasaron el ejercicio decidieron como más importantes. Primero, erradicar la pobreza. Segundo, educación de calidad. Quiere decir que como educadores seguimos teniendo un papel importante. Erradicar el hambre, vida sana y vivir en paz. Qué interesante es conocer qué piensan los estudiantes del mundo. Qué interesante es entender, de alguna manera u otra, cómo ellos sí entienden de qué estamos hablando y cómo ellos sí saben que es importante para generar un desarrollo sostenible a nivel internacional. Muchas veces esos 17 objetivos hablan de temas sumamente complejos, y cuando uno le pregunta al estudiante, le dice, ok, mundo, gobierno, solucionen estos cinco objetivos, y después seguimos con el resto. Creo que es muy interesante como educadores conocer un poco más a los estudiantes y qué tan sabios en algunas situaciones son. Ahora bien, luego de toda esta caracterización, este paseo histórico, creo que lo que ustedes quieren saber es si hay o no una definición. ¿Y cómo la definimos? Nuevamente, no puedo darles una definición, o puedo darles una definición, mi definición. Pero mi definición solamente es tangible o relevante para mi contexto, para mi realidad, o para la realidad que yo elijo expresar esa definición específicamente hablando. Ahora bien, como educadores, sí necesitamos herramientas para poder leer este idioma, este mapa de 17 objetivos, estos conceptos que tienen que ver con el desarrollo sostenible, y sí hay forma de leerlos. Sí hay forma de leer la realidad, cuando hablamos de desarrollo sostenible, de cómo dividirla para poder entenderla de mejor manera. Y cuando hablamos de desarrollo sostenible hablamos de 3 dimensiones. 3 dimensiones que tenemos que contemplar para poder entender el desarrollo sostenible. Estas 3 dimensiones son la dimensión social, económica y medioambiental. Ahora, la persona que definió estas dimensiones, o el grupo de personas que definió estas dimensiones, fue bastante inteligente, porque ¿qué es lo que dice? Hay un escenario que está lleno de recursos, el medio ambiente, hay un alfa o una persona, o los seres humanos que somos el ente más, que más hace usufructo de los recursos, o más predominante. De hecho, hoy en el COVID-19 vemos que dejamos de ser dominantes y cómo la naturaleza tomó ambientes y se hizo parte. Y un código a través del cual interactuamos entre los seres humanos, que es el medio económico. Sabemos que la mayor parte de los países del mundo manejan un sistema económico basado en capitalismo. Entonces, a través de estas 3 dimensiones podemos entender 3 tipos de problemas. Problemas que tienen que ver con la deteriorización de los recursos naturales, problemas de indiferencia entre estos alfas, que somos los seres humanos, digo alfas en relación a animales o plantas, por así decirlo, y un crecimiento económico que ese es, de alguna manera, para bien o para mal, el objetivo continuo que tenemos, ¿no? Esa gráfica que ven en la pantalla, que todo el tiempo queremos ver cómo generar más y más y más crecimiento económico. Ahora, lo interesante de esto es que esta gráfica que todo el tiempo quiere buscar más crecimiento, no respeta a la parte más sabia del planeta Tierra, que ¿quién es? La naturaleza. ¿Cómo funcionan las cosas en la naturaleza? Por ciclos. Y cuando todo el tiempo estamos buscando más y más crecimiento, no estamos entendiendo, no estamos aprendiendo de la parte más sabia de donde estamos, que es el medio en el que vivimos. El medio en que vivimos trabaja en ciclos, no en procesos lineales. Y de esa manera nuestra economía también tendría que ser cíclica, respetar procesos cíclicos y no procesos de todo el tiempo buscar más y más y más crecimiento económico. Porque en el momento que yo busco más provecho económico para mí, repercute en otros, algo que antes de hablar de desarrollo sostenible no lo entendíamos. Si cuando utilizo insecticidas en el medio agrícola, eso repercute cuando voy a alimentarme de esos mismos medios, esos productos agrícolas. En el momento que yo decido, cuando genero un producto en mi chacra y se lo vende a un productor, y ese productor lo vende a un supermercado, y ese supermercado lo vende por un precio X, que es menor o es muy bajo con relación a lo que me costó a mí como agricultor producirlo, estoy generando un impacto en la línea de producción. Entonces, es muy importante entender esto. Ahora, de manera diagrama, son 3 dimensiones que obviamente impactan uno en lo otro. Ahora lo que estoy tratando de hacer, por si no queda claro, es bajar todos estos conceptos a tierra para entender como educadores cómo leerlos en el proceso educativo. Ahora, yo y otros académicos creemos que no son 3 dimensiones, son 3 más 1. La una
es el contexto cultural o político, por así decirlo. Quiere decir que este círculo que ven en pantalla tendría que, o a mi entender, tendría que ir por alrededor de estos tres círculos, diagramas, este diagrama de tres círculos que se tocan unos con los otros. Y en teoría, cuando la gente utiliza el diagrama, dice que el desarrollo sostenible se da en esta parte donde esos tres círculos se dan. Cuando hablo de social, cuando hablo de ambiental, hablo de económica, hablo de dimensiones que cada educador tiene que tratar. Ahora, como educador, creo que es muy difícil tocar en este espacio de aquí del centro. Es el objetivo máximo, tocar en el espacio del centro, en un contexto cultural y político específico. Pero lo que se puede hacer es entrar por cada una de estas dimensiones y tratar también las otras dimensiones. Y quiero dar tres ejemplos educativos que utilizo y se siguen utilizando cuando hablamos de educación para el desarrollo sostenible. El primero es la dimensión económica. La dimensión económica, de alguna manera, es la dimensión más difícil para caracterizar y tratar por los educadores. Porque los educadores automáticamente dicen qué temáticas del programa educativo tienen que ver con la dimensión económica. Y mi perspectiva es que la dimensión económica habla de justicia e injusticia social, habla de educación financiera, habla de una serie de líneas de producción, y todos esos conceptos se pueden ligar directamente con los procesos educativos. ¿A qué me refiero con esto? Imagínense lo que ven en pantalla, ropa. La ropa tiene etiquetas. Las etiquetas hablan de una historia de un producto. Qué interesante es trabajar con los estudiantes cómo es la línea de producción, ya sea geográfica, económica o social. ¿Qué personas o qué derechos se cuidan o no cuando se generan estos jeans en X zona del mundo? ¿Qué recursos se utilizan para crear? Cuando hablamos del consumo, del consumismo o del consumo responsable. Entonces, a partir de esta dimensión económica se pueden dar una serie de temáticas que son muy importantes. La siguiente es la dimensión medioambiental. Si no quedó claro hasta ahora, lo quiero rectificar, y si son parte de sus preguntas, lo voy a responder ahora. Sí, de las tres dimensiones, la que dio el puntapié inicial fue la medioambiental. Fue la primera vez que como ser humano egoísta, egocentrista, entendimos que estamos en un medio, y ese medio, si lo atacamos, nos va a tener un impacto a nosotros mismos. Entonces, sin lugar a dudas, lo más fácil, y eso lo podemos ver en varios programas de educación a nivel internacional, si analizamos el programa de educación para el desarrollo sostenible israelí, vamos a ver que tiene más que nada tintes medioambientales. Lo hacemos con el programa alemán de desarrollo sostenible a nivel ministerial, del Ministerio de Educación, sin lugar a dudas, mayoritariamente tintes medioambientales. No voy a nombrar países latinoamericanos, pero hice análisis de algunos de esos programas de desarrollo sostenible o de educación ambiental, y así se llaman, o desarrollo humano sostenible, o desarrollo humano natural sostenible. Lo ambiental es lo más fácil, lo más céntrico cuando hablamos de la educación para lo sostenible, pero no solamente. Y doy un ejemplo entrando por la dimensión ambiental que tiene que ver con la dimensión económica y social. El último artículo que va a ser publicado, que va a ser publicado en estos próximos meses, hace una comparación de la educación ambiental, la educación para ser sostenible y la metodología de aprendizaje basado en el lugar. La metodología de aprendizaje basado en el lugar lo que dice es que el recurso, o mejor dicho, el lugar donde estoy es un recurso. La foto que ven en pantalla es un proyecto que realizamos que fue una cooperación con la alcaldía de Paipa, en Boyacá. En su momento el alcalde fue ex becario nuestro del centro OFRI de Mayab, y con él se hizo una cooperación y se apoyaron a los colegios públicos de la alcaldía de Paipa. Una de las opciones o proyectos que se trataron con la alcaldía de Paipa fue con una escuela en el ámbito rural, y se los invitó a dar clases en el río. Se los invitó a utilizar el espacio del río próximo como un espacio de aprendizaje. Luego esta experiencia también se proyectó en Montería, próximo a donde ustedes están, y se trabajó con el Ministerio de Educación en Montería, en la Secretaría de Educación en Montería, donde también se proyectó todo este tema de educación basada en lugar. Pero lo que quiero decir con esto es que la metodología de aprendizaje en lugar podría ser aplicada para lo que es educación para ser sostenible, y otra vez es una forma de tratar esta dimensión ambiental. Y por último, la dimensión social. La dimensión social tiene que ver con derechos, con democracia, con coexistencia. El artículo que voy a publicar también este año, que lo publicó una universidad privada colombiana, habla de educación para ser sostenible y educación para la paz. Si estos dos tipos, estas metodologías, estos enfoques educativos de alguna manera tienen espacios en comunes o no. Quiere decir que de todas maneras
Estas tres dimensiones pueden ser tocadas de forma muy directa y muy fácil por educadores a los diferentes niveles. Obviamente prometo que en el próximo encuentro, en el segundo encuentro, cuando hablemos de práctica, voy a ver cómo todo lo que acabo de explicar se ve reflejado en la educación superior, en lo que más tiene relevancia para el SENA, por así decirlo, de manera empírica práctica. Ahora, nuevamente, ¿hay una definición? ¿Cómo lo definimos? Yo no creo que haya una definición única, yo lo que creo que lo que estoy dándoles continuamente son luces, variables, pilares, para que el SENA, en este caso, o organizaciones, ministerios, las personas que estén en sala, creen su definición contextualizada. Esta frase del 2007, Ban Ki-moon en su momento era el secretario de las Naciones Unidas, y es una frase que quizás para muchos fue sin importancia, para mí fue crucial para dar luces en lo que va a ser una definición de desarrollo sostenible creada por ustedes mismos. En el texto dice, sostener el futuro está en nuestras manos, juntos debemos asegurarnos de que nuestros nietos no tendrán que preguntarse por qué no pudimos hacer lo correcto y dejar que ellos sufran las consecuencias. Les preguntaría cuáles son las palabras o conceptos que más les llaman la atención, pero obviamente para poder agilizar la explicación les explico cuál es mi perspectiva. La primera variable o luz que quiero darles es pudimos hacer lo correcto. Hay un entendimiento de consecuencias, hay un entendimiento de que hicimos algo que no fue hecho de manera correcta. La segunda tiene que ver, como digo, con las consecuencias de nuestras acciones para con el medio, para con el prójimo. La siguiente tiene que ver con nuestras manos. Y eso es algo fundamental, si no en el nivel de desarrollo sostenible, el nivel de educación para el desarrollo sostenible. Todo lo que tenga que ver con educación para el desarrollo sostenible enfoca, apunta o quiere tratar el tema de la conducta humana. Si hay enfoques educativos que van a querer cambiar la realidad a través de cambios tecnológicos o creen que van a poder hacerlo a través de cambios tecnológicos, no es el caso de la educación para el desarrollo sostenible. La educación para el desarrollo sostenible enfoca o quiere cambiar conductas humanas. Entonces, está en nuestras manos, habla de que la educación para el desarrollo sostenible o el desarrollo sostenible habla de algo práctico, no solamente de un ejercicio teórico como el que estamos haciendo ahora, sino de tomar parte de lo escuchado, de lo que hemos tratado, de lo que estamos tratando hoy, y ponerlo en práctica. Juntos. Como dije desde el principio, uno de los cambios más fundamentales que trajo el desarrollo sostenible es que nos unió como internacionalidad, nos unió como planeta. Obviamente vemos brotes con la pandemia actual de una cosa y de la otra, de un aislamiento de algunos países y de una cooperación por parte de otras. Creo que vemos, como siempre, vemos al mundo que de a poco se va dividiendo y cada uno decide si va a ser más por así decirlo, en la línea de asociaciones o en lo que es la línea de individualismo o aislamiento. Pero creo que si queremos definir desarrollo sostenible tenemos que contemplar estas variables. Y por último, nuestros nietos. Y eso es un poco más que nada anecdótico o más coloquial. Creo que las personas que más fácil van a entender qué es desarrollo sostenible o qué es educación para desarrollo sostenible, son aquellos que tienen descendencia. ¿A qué me refiero? Hijos, nietos o tataranietos. Es muy difícil entenderlo si uno no tiene descendencia, la importancia de lo que va a pasar más adelante. Muchas veces cuando no tenemos descendencia nos preocupa menos qué va a pasar mañana. Cuando tenemos descendencia nos es crucial, porque asumimos una responsabilidad con las futuras generaciones, hijos, nietos, tataranietos, sobrinos, que queremos responder. Entonces, creo que eso es un poco coloquial, pero creo que tiene que ver mucho con la naturaleza humana de sobrevivir y hacer sobrevivir a los nuestros, por así decirlo. Entonces, dos conceptos que para mí no pueden dejarse de lado, tienen que ver con la contextualización de lo que estamos hablando y con el hecho de que todo este concepto está en una transformación continua. El concepto es transformador, esto lo vamos a hablar en la próxima sesión, y también está en transformación. Ambas cosas son fundamentales. Ahora, un poco para concluir y abrir el diálogo, la pregunta que creo yo y me hago todo el tiempo, a mí me interesa, yo publico todo el tiempo material o propio investigaciones mías sobre este tema de desarrollo sostenible. La pregunta es, ¿por qué esto es importante? ¿Por qué es importante para nosotros como ciudadanos del mundo, colombianos o de cualquier punto que lo estén mirando? ¿Para qué es importante para Damián Filud? ¿Para qué es importante en general? Ahora, ¿para qué es importante para el SENA? ¿Para qué es importante para nuestros estudiantes? Digamos, Damián habló de una serie de variables, de conceptos bastante abstractos o genéricos. ¿Para qué es importante?
¿Por qué en este momento tiene que haber 500 personas en sala escuchando esta conversación y para qué lo están escuchando? Para mí la respuesta es obvia, pero por si queda alguna duda, la pongo enfrente de ustedes. Alfabetización y preparación. Hoy por hoy, las personas que no entiendan lo que acabo de explicar, o lo que acabo de explicar, estén de acuerdo o no, no pertenezca a su saber general, no están alfabetizadas en lo que yo llamo una alfabetización de desarrollo sostenible. Todo el tiempo estamos tomando decisiones, como estudiantes, como docentes, como directivos, como padres de familia, como ciudadanos, todo el tiempo estamos tomando decisiones. Tenemos que entender que estas decisiones tienen consecuencias y qué tipo de consecuencias tienen. Tenemos que conocer estos procesos para, en base a los procesos, tomar decisiones. Entonces, la alfabetización, el conocer toda esta cadena de eventos o toda esta cadena de información es fundamental para tomar decisiones de una manera correcta. Confieso, cuando hablé la primera vez con Luisa del SENA, la primera pregunta fue, ¿ustedes entienden que lo que estoy hablando no tiene una relación directa en el sentido de, no es sobre educación virtual? Es sobre una temática, una anilla, para mí entender, fundamental, pero no del momento. Y la respuesta del SENA, de Luisa específicamente, fue, sabemos, lo que queremos es seguir educando y apoyando a los educadores del SENA, a los instructores del SENA. Entonces creo que eso es fundamental entenderlo para poder seguir adelante. Entender que esta alfabetización sobre estas temáticas es un axioma básico para poder vivir en este mundo. Creo que podemos estar de acuerdo que hace 20 años, perdón, 30 años, si tú no sabías lo que era internet, no tenías un teléfono inteligente, no usabas redes sociales, era entendible, no era conocido, había cosas que no existían. Hoy por hoy una persona que no sepa mandar un mensaje por WhatsApp o utilizar un teléfono, le faltan los conocimientos de alfabetización básica para poder vivir en este hoy. Entonces, en ese sentido, esto para mí es una especie de alfabetización, para aquellos que ya conocen, refrescar una serie de conocimientos fundamentales para lo que estamos haciendo. Y en segundo lugar, un tema de preparación. Y esto va muy dirigido a la gente del SENA. Los instructores del SENA, no tengo duda, y conozco bastante la organización, hacen un trabajo directivos sensacional. Sus egresados son sobresalientes, el SENA es un ejemplo a nivel mundial y de Latinoamérica de un organismo nacional que da una respuesta a una carencia, a un problema nacional muy fuerte, y obviamente por eso hay modelos similares en otras partes de Latinoamérica y del mundo. Ahora bien, no alcanza con preparar a estos estudiantes a una profesión. Hay que prepararlos de manera completa, integral, para que cuando ellos lleguen a sus lugares de trabajo estén alfabetizados y puedan tomar las decisiones basados también en estos conceptos. A mí entender un joven de SENA que sale y no sabe lo que estamos llevando hoy por hoy en este momento, sale con una serie de carencias. Sale con situaciones en las cuales se va a enfrentar en el trabajo muy problemáticas. El desarrollo sostenible obviamente puede ser una política internacional, pero también puede ser una política de organización y también puede ser una conducta ciudadana. Y aquel joven que pasa, a mi entender, el último estadio, yo le llamo a la educación superior la última frontera, como ese programa de televisión, porque es la última vez que la sociedad ofrece un sistema educativo y después ya el que estuvo en la educación superior ya es ciudadano del mundo, por así decirlo. Muy pocos estudiantes van a tener, o no existe hoy por hoy, otro estadio después de la educación superior. Es la última vez que la sociedad o universidades o organizaciones asumen la responsabilidad de educar a los próximos ciudadanos. Entonces, no tratar estos temas, no prepararlos para lo que está pasando afuera. Con esto un poco termino. Nuevamente, muchas gracias a la Embajada de Israel en Colombia por ser aliada, por dirigir, por acompañar, por hacer posible este evento. Muchas gracias al SENA, específicamente también a Luisa, que es ex becaria nuestra, amiga, académica, colega, que tomó la iniciativa. Y obviamente a las 500 personas que han estado en sala, y sé que vi por los mensajes que siguen tocando la puerta para entrar, esperemos que la próxima sala sea más grande, por estar aquí. ¿Qué me queda por decirles? Nos vemos el jueves que viene, obviamente ahora vamos a responder una serie de preguntas, pero más que nada decirles que la próxima sesión va a ser solamente práctica. Voy a hablar de ejemplos empíricos a nivel de educación superior, de cómo todo esto que acabo de explicar se ve en el sistema educativo israelí a nivel de educación superior.
Bueno, eso por mi parte. Luisa, te paso la palabra. Hay más de 100 mensajes y preguntas. Obviamente vamos a tener que elegir qué es lo que queremos, qué es lo que vamos a querer responder. Voy a empezar a leer. Listo. Sí, sí, podemos mirar las que están en el Q&A. Yo considero que ahí hay varias preguntas que pueden ser interesantes. Si quieres, te las leo, Damián, y vamos entonces a ir contestándolas. ¿Qué te parece? Excelente, claro que sí. ¿Cómo incentivar el crecimiento verde en economías que dependen de energías fósiles como el petróleo? Como es el caso de Colombia, ¿no? ¿Cómo se lee? Ok. Ustedes, digamos, voy a responder, pero en general lo que recomiendo es que hagan preguntas que tengan que ver, yo creo que esta persona hizo la pregunta bastante al principio, con relación a lo que he presentado, porque lo que básicamente habla de esto son de políticas públicas que fomenten otro tipo de recursos energéticos. Y si tengo que dar el caso de Israel, tengo que decir dos ejemplos, dos temas muy importantes. Israel, por problemas de seguridad, elige tener como fuente principal un recurso energético fósil, digamos, el carbón, y llega por barcos. ¿Por qué? Porque es un recurso barato y accesible. Dicho esto, Israel cada vez entra más en temas de recursos que no son fósiles, pero como sabemos, los recursos que no son fósiles son muy caros. Entonces, hay dos ejemplos israelíes muy importantes. Ya estamos en décadas del 70, del 80, en Israel, aquellos que han visitado Israel, Luisa lo puede confirmar, en muchos de los techos de los edificios hay paneles solares, no para juntar energía, sino para calentar agua, pero en vez de gastar energía eléctrica para calentar el agua, se considera y se toma la energía solar para calentar el agua. En Israel, por ejemplo, en grandes extensiones se pueden hacer convenios con la Empresa Nacional Energética para generar energía. Esta energía se genera en su tierra, va a la empresa energética porque hay un tema de poder de alguna manera controlar que la energía tiene una calidad específica y vuelve al lugar que tiene que volver. Y el ejemplo o el caso más particular de Israel cuando hablamos de recursos energéticos es el gas natural. Israel encontró gas natural en aguas territoriales bastante en profundidad y se habla de que es uno de los recursos, digamos, de los bases o lugares de gas natural que va a liberar a Israel de cualquier dependencia energética e incluso va a ser posible la venta de energía a otros países. Entonces, debo decir que el tema de recursos energéticos es un problema. Ahora, porque es caro cuando no es fósil y no todos pueden. Ahora, en Latinoamérica hay una serie de ejemplos muy, muy interesantes que vale la pena analizar, ¿no? Digamos, en Colombia, me imagino que ustedes mismos conocen, pero puedo tomar el caso de Ecuador. En Ecuador está el famoso parque con Yasuni, donde se considera el punto de mayor biodiversidad del mundo. Y bajo de todo tipo, fauna, flora y de pueblos originarios, en un mismo lugar. Y bajo el parque de Yasuni hay petróleo. Y se intentó generar un proyecto donde se le pagaba a Ecuador para que no haga usufructo de ese petróleo que la comunidad internacional le pague. Entonces, hay muchos tipos de políticas, no salió el proyecto, pero hay muchas, digamos, era un acuerdo internacional por no utilizar recursos disponibles. Entonces, el mundo le iba a pagar a Ecuador para no utilice petróleo. Pero, digamos, hay un sinfín de ejemplos, pero el cambio de no fósil a otro tipo de energías verdes no es fácil, es caro y tiene que ver con unos movimientos internacionales. Vemos hoy la caída de los barriles de petróleo en este momento de COVID-19 por motivos diferentes, pero con una decisión a nivel país de ir para otra dirección. Claro. Bueno, vamos a seguir con las preguntas. Señor Damián, ¿recomendaría usted que la formación en desarrollo sostenible sea obligatoria en la formación técnica y profesional que hay en todos los estamentos académicos? ¿Usted pues considera que es un tema transversal? Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, es lo que hablé al final, alfabetización. Hay temas que ustedes, SENA o el organismo que esté en sala, va a querer que todos tengan. Digamos, ustedes quieren que sus instructores sepan leer y escribir. No comparo leer y escribir con conocer el mundo del desarrollo sostenible. No comparo. Pero si no va a ser incluido como un método pedagógico o dentro de las pedagogías que se tienen que establecer,
o como reflexiones las que voy a hablar en la próxima sesión, sin lugar a dudas, tiene que ser un conocimiento básico en ese azar de instrumentos y conocimientos que tiene cualquier instructor del SENA. Digamos, ustedes quieren que el instructor del SENA entre a la sala con ese conocimiento acompañándolo. Entonces yo creo que es fundamental. Creo que lo que hicimos, lo que estamos haciendo con ustedes es muy sano. Por un lado, hablar la parte teórica y en la segunda sesión hablar de práctica, porque cualquier instructor del SENA me puede decir, ok, entendí, ¿y cómo lo aplico? ¿Cómo se aplica a nivel superior? Entonces, la próxima sesión vamos a hablar un poco de eso, de estos conceptos prácticos, por así decirlo, de estas reflexiones pedagógicas, pero sin duda creo que tiene que ser como incluido. Doy un ejemplo de educación superior muy interesante. Hay universidades en Israel que dan la opción a estudiantes de tomar, por ejemplo, usted va a ser economista, tiene que elegir la carrera de economía, pero aparte tiene que elegir un mínimo de carreras de una línea en paralelo que son carreras genéricas, que cultivan el conocimiento del ser humano. Creo que dentro de eso es un cambio que podría hacer el SENA, si no lo tiene, a nivel de instructores. Muy interesante. Siguiendo con las preguntas, ¿cómo se puede generar conciencia en los aprendices acerca del impacto que ellos van a tener con sus acciones en el mundo laboral? ¿Cómo se puede despertar, digamos, ese interés en ellos frente al tema del desarrollo sostenible? Es una excelente pregunta. La pregunta se responde con la misma pregunta o con la respuesta anterior. En el momento que los instructores asumen este concepto y lo tienen presente, van a tener la posibilidad de todo el tiempo incluirlo en sus conocimientos. No importa de qué van a hablar. Si ustedes pueden hablar de estas temáticas, digamos, elijan la carrera que elijan en el SENA. Si le suman este indicador cuando hacen la planificación de la siguiente clase o capacitación, va a ser más fácil incluirlo. Primero, antes que nada, es un cambio a nivel institucional. Pero si no, al momento que el instructor lo entiende y lo concibe, todo el tiempo va a haber, digamos, no quiero tocar, quizás si Luisa sugiere alguna carrera, puedo intentar desmembranar y decir dónde, por ejemplo, se puede dar el tema de desarrollo sostenible, pero es simplemente sentarse y analizarlo. Y ese es el ejercicio que se haría en una capacitación de desarrollo sostenible con el SENA. Se habla de lo que es el desarrollo sostenible, se entiende cómo se ven pedagogías y después se ve cómo se ven cada una de las carreras reflejadas. Claro que sí. Aquí hay otra pregunta en donde exponen que si la tecnología es un aliado o un enemigo del desarrollo sostenible. La tecnología es y será un instrumento. No es un final, no es el fin, es un medio. La tecnología puede ser un aliado dependiendo de lo que hacemos. La tecnología puede ser un aliado, hoy por hoy, en este caso específico, en la posibilidad de Damián de contar estos conocimientos y promover estas ideas. Es un aliado. La tecnología puede jugar en contra si Damián, una vez por mes, viaja a Colombia a dar una capacitación, porque sabemos que uno de los contaminadores, sin ser las compañías industriales, sabemos que uno de los contaminadores más importantes son los medios de locomoción. Y entre ellos se encuentran los aviones. Entonces, y el avión es una tecnología. Entonces, depende de cómo utilizamos los medios tecnológicos, lo que hemos creado, qué impacto van a tener en la sociedad o en los procesos que estamos involucrados. Ok, yo creo que por tiempo solamente vamos a alcanzar a contestar una pregunta más, Damián, de todas las que tenemos en el público. Igual, pues nuevamente decirle al público que se encuentra conectado que la invitación es el próximo jueves a las 9 de la mañana. Volver a atender, ¿no? Decirle a los aprendices, conectarse ustedes, instructores, y que vean este tipo de oportunidades que tenemos, como la que tenemos el día de hoy con Damián y el próximo jueves, como una oportunidad, ¿no? De poder, digamos, interactuar con el mundo y de poder conversar de estos problemas que son tan transversales a todas las sociedades. La pregunta dice así: ¿cómo se pueden analizar las consecuencias de las políticas que promueven los subsidios a las clases menos favorecidas en la generación de una cultura y pensamiento de dependencia frente a las necesidades de desarrollo de las regiones? Creo que esta persona hace un poco de énfasis que muchas veces los subsidios que da nuestro gobierno generan una cultura cómoda, ¿no? De que las personas están esperando a que les llegue la platica final de mes
pero no están pensando de una manera propositiva, ¿no? Cómo pueden aportarle al desarrollo de sus regiones, básicamente. Entiendo. Latinoamérica está muy ocupada y está muy bien con el tema del asistencialismo, ¿no? Eso es un poco lo que pregunta, ¿puede ser? ¿Estoy en lo Sí, sí, correcto? sí. Y yo lo que yo creo es que en el momento que tratamos reflexiones pedagógicas que respetan lo que acabo de explicar, lo que hacemos, por ejemplo, es generar personas responsables frente al mundo que nos rodea. En el momento que nosotros aplicamos y entendemos cómo funciona la naturaleza, por ejemplo, entendemos que en la naturaleza hay parásitos, pero los parásitos se tratan de una manera muy específica. Entendemos que en la naturaleza hay limitaciones, pero esas limitaciones se dan de maneras muy específicas. Entonces, si sigo su línea de explicación, Luisa, y respondo un poco a esto del asistencialismo, el problema no es el asistencialismo, el problema es el medio a través del cual se da esa asistencia y la educación que reciben las personas que reciben esa asistencia. Nuevamente, en el momento que los instructores y los estudiantes conocen otra perspectiva, entienden de otra manera la realidad, asumen esa asistencia, que es importante, de otra manera. Entonces, creo que si de alguna manera respondo la pregunta y prometo, sí lo que voy a hacer, le aviso, es copiar el chat y ver que, porque hay más de 100 comentarios en el chat, entonces lo voy a copiar, es entender que este desarrollo sostenible es un par de gafas que lo único que hay que hacer es amoldarlas a mi vida, a mi contexto, y entenderlas para poder aplicarlas. Y en ese momento, las cosas se ven un poco diferentes. ¿Es el desarrollo sostenible la respuesta a todos los problemas? No, es una respuesta. Creo que los últimos 2 meses nos han explicado que no tenemos todas las respuestas, que no sabemos todo, y que de a poco hay que ser suficientemente flexible para moldar y entender la situación en la que estamos. Entonces, es obligatorio entender estos anteojos, esta respuesta, y aplicarla a otras realidades. Así es, muchísimas gracias, Damián, por todos estos comentarios que nos has expuesto, por tu generosidad con el SENA también, de abrir este tipo de espacios. Agradecemos también mucho a los instructores, a los aprendices que han participado, a los externos también de otras entidades. Gracias por honrarnos con su participación y esperamos nos puedan acompañar el próximo jueves. Vamos a volver a enviarles nuevamente el link para que se registren para el próximo jueves. Esperamos también que le digan, digamos, a todos sus compañeros, a todos los aprendices, a los instructores, que podamos seguir aprovechando ampliamente estos espacios. Y Damián, pues te cedo una palabra para que te despidas aquí del grupo presente, que ha sido también tan generoso con sus comentarios. Básicamente darles muchas gracias por haber estado presente y por haber escuchado lo que tenía para ofrecerles. Es siempre un honor poder encontrarme con colegas y con personas que están dispuestas a escuchar y a cultivar. Lamentablemente, obviamente, no se dio un diálogo por razones obvias, pero la invitación es a escribirse, tienen mi correo, y a generar lazos. La frase que me guía a mí, creo que guía hace varios años también al centro del cual trabajo, es compartir es inspirar. Como educadores, lo que tenemos que hacer es no acumular conocimientos, y es compartir conocimiento, y eso es lo que yo por mi parte intenté hacer hoy y intentaré hacer la próxima sesión. Les deseo un excelente día a todos en Latinoamérica. Me despido de ustedes y que tengan un excelente también fin de semana. Muchas gracias nuevamente al SENA y a la Embajada de Israel en Colombia por hacer posible este bonito encuentro. Muchas gracias a todos. Por favor, diligencien el formato también de evaluación de esta actividad. Esto nos hace, digamos, fortalecer todos los esfuerzos que venimos haciendo, por lo cual les agradecemos mucho hacerlo. Feliz día para todos. Damián, feliz tarde en Israel y bendiciones a ti, a tu familia, a los compañeros del Centro OFRI. Muchos saludos especiales. Chao a todos, que estén muy bien.